Tucuy, camino a la transformación. Tucuy, camino a la transformación. Yo tengo el don de preparar alimento espiritual con los ingredientes del ser, y yo también tengo el don de cantar mensajes de aliento y de vida para la humanidad, de un nuevo corazón que suena Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy, 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 camino a la transformación. También tengo el don de organizar mis ideas en base a un pensamiento perfecto de luz, y con la medicina puedo sanar. Desde la sabiduría que al mundo va a hacer arder, en la samaritana ya tú vas a ver cómo suena Tucuy. Camino a la transformación. Suena la voz de trompeta. Tucuy, 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 Tucuy. Camino a la transformación. Transformación viene de mí para ti. Tucuy. Muy buenos días del tercer día. Estamos aquí nuevamente en Tucuy, camino a la transformación. Gracias a Más que una Radio por estar aquí, por abrirnos este espacio para poder transmitir este mensaje de esperanza, un nuevo conocimiento, un nuevo sentir, que como ya ustedes que nos han ido siguiendo saben y entienden y comprenden lo que queremos manifestarles para sus corazones. No estamos solos, somos un montón, somos muchos, solamente que por ahora los que estamos transmitiendo aparecemos 4 voces, pero hay mucha más gente que siente lo mismo que tú, que estás allí en cualquier parte del mundo. Un gran abrazo para todos ustedes. Mi nombre es Jairo y es un gran gozo en el corazón volver a estar con ustedes aquí. Gracias a todos los que nos han escuchado desde el primer programa. Gracias a toda la Reina del Sur, a Sudamérica, a gran parte de Estados Unidos, a Europa. Muy buenas tardes. Y para ustedes que están en Neuquén, en Córdoba, al que está en Colombia, en Yopal, ¿cómo están? Buenas tardes. Berito. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, mis hermanos de aquel programa. Feliz por este tercer programa, nuevamente a reencontrarnos para compartir estos aprendizajes. Así que gustosa de estar presente. Gracias, Berito, gracias. Miguel, mi hermano, desde Córdoba. Hola, muy buenas tardes, Jairo, Verónica, Edgar. Qué alegría reencontrarnos otra vez por aquí, por Más que una Radio, para que esto sea más que una radio, y saludar a toda la audiencia. Muy buenas tardes para todos, para todas. Gracias, Miguel. Edgar, ¿cómo estás? Desde Yopal, Colombia. Muy buenas tardes, Jairo. ¿Cómo está? María Verónica, muy buenas tardes. Miguel Arcángel Palacio, buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de Más que una Radio. Verdad que es una alegría los viernes encontrarnos aquí a pasar una tarde de tertulia en el espíritu muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Tertulia del espíritu, qué bonito eso sonó. Bueno, entonces si están de acuerdo ustedes, iniciamos con este nuevo tema. ¿Quiénes somos? La verdadera identidad del hombre universal. Bueno, si me permiten, entonces yo tendría que tomar una cita de Juan 1, para poder entender quiénes somos, nuestra verdadera historia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, que ese portento de la creación, de donde viene esa vida de nosotros, la luz de los hombres, para poder entender un poco cuál es el origen de nosotros, pues también tendríamos que recordar las enseñanzas de Jesús, porque Él nos decía, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento. De una sangre ha hecho todo linaje que existe en la faz de la tierra y del universo. Así que entonces, mis hermanos, para poder entender, para todos ustedes que nos están escuchando allí, las enseñanzas siempre estuvieron allí, sino que no hemos sabido interpretarlas. Si Jesús nos decía que vosotros sois templos y estáis hechos a imagen y semejanza del cielo en la tierra, por lógica entonces que ese poderío no es ajeno a nosotros. Ese poderío viene con nosotros, porque es nuestra heredad, sino que el hombre ha desconocido un poco, o bastante tal vez, porque todos hemos estado sin saber ni entender ese poderío, porque si Él ya nos decía allí en esa cita, que hizo todo el linaje, que hizo todo el portento, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, o sea que esa luz alumbra en nosotros. Ese poderío de la creación está dentro de nosotros y no es ajena. La hemos visto en nuestro respirar. Vida y aliento, dice. Quiere decir de que cuando nosotros estamos respirando este oxígeno, pues ahí está el Creador. Ese es nuestro origen. Nuestro origen es ese poderío y portento. ¿Qué les parece a ustedes que están allí en diferentes partes de Sudamérica? Vamos primero por Argentina. Berito. Gracias, mi hermano. Bueno, yo podría comenzar a invitarlos a tomar esta dimensión, entendiendo realmente que nuestro origen no data de una cuestión física, ¿no? Que en realidad tenemos este cuerpo para poder generar estas vivencias en esta vida, pero que no solo somos eso, sino que también hay algo mucho más profundo que contenemos por dentro y que eso es también lo que nos mueve, ¿no? Lo llevaba también, por ejemplo, como vos mencionabas en estas palabras, al ejemplo de la semilla, que una semilla no da fruto fuera de lo que es su especie. Entonces nosotros, como espíritus que somos, buscamos ese origen, de dónde venimos. Y como bien habías mencionado, esas lindas palabras de Juan, que decía que en el principio era el verbo, Juan lo dejaba muy en claro que en el verbo, que el verbo era la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces ahí tenemos una clave de esa creación de dónde venimos, ¿no? Y también me llevo a reflexionar esto que mencionaba con respecto a que no solo somos este cuerpo físico, sino también algo más profundo que es espiritual y que tiene que ver con esto, una clave. La materia, de alguna manera, no nos satisface. Podemos en el mundo vivir en pos de un título, en pos de un mejor trabajo, en pos de tener muchas cosas materiales, pero siempre el hombre se va sintiendo vacío, porque eso no lo termina de llenar. Entonces ese vacío, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Y es de desconocer realmente nuestro origen y de dónde venimos. Dejo hasta ahí. Gracias, Berito.
Miguel, mi hermano, desde Córdoba. Gracias, Jairo. Gracias, Verónica, por esas lindas palabras. Más que palabras, es tu ser hablando ahí, tu corazón. Y yo pienso que yo sé que somos un corazón, un pedacito del corazón del Creador, del Padre Eterno. Cuando yo me hice esa pregunta, que quién soy, y yo pensaba que era un músico, yo pensaba que era venezolano, yo pensaba que era un habitante más del planeta Tierra, y bueno, me di cuenta que sí, siendo un habitante del planeta Tierra, siendo venezolano, siendo padre, siendo papá, siendo un músico, había algo, como decía Verónica, que no me satisfacía, esa respuesta material o lógica de la lógica de este mundo, en donde te dice que eres un título o eres un oficio o eres una profesión. Pero yo buscaba mucho más adentro una respuesta certera y me daba cuenta que lo que yo era lo que palpitaba en mi corazón, estaba vivo, que era lo que hacía que se transmitiera aliento, que me transmitiera y le transmitiera aliento a otros. Entonces llegué a la conclusión de que soy un espíritu, soy un ser espiritual, que somos los que respiramos este aire, compartimos este mismo aire, somos la energía que vibra, pero no la energía de la metafísica o de la nueva era, que yo pensé también que era ese eh, abstraccionismo, ¿no? De que soy un espíritu vivo, que viene de un gran espíritu, de una gran conciencia que cree. Entonces, siento eso poder decir. Gracias, Miguel. Y eso que tú mencionaste de que hay muchas formas supuestas de entender el espíritu y de llegar a Dios, pues en realidad es muy simple, porque Él lo decía, si vosotros sois templos de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya está, no hay más nada, es muy fácil en realidad. Edgar, mi hermano, desde Yopal, Colombia. Gracias, Jairo. Sí, retomo esas palabras que está diciendo Jairo, porque me parece que están muy claras en la primera de Corintios. Nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nos está haciendo una afirmación. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y nos hace la siguiente reflexión. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruiría a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces vemos que nos está diciendo quiénes somos. Está echando abajo muchas teorías que nosotros aprendimos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde viene el hombre? Que tenemos un origen evolutivo, que descendemos de la evolución de unos primates, o que también tenemos un origen que está en la Biblia, en el cual el hombre fue hecho de barro. No, nosotros no somos nada de eso. Nosotros somos templo de Dios. Es más, nuestra genética contiene partes y partículas de las estrellas. Entonces, no debemos considerar que el hombre pues viene de una evolución de las especies, porque no es cierto tampoco. Somos de barro, no. Contenemos el Espíritu de Dios, como lo decía Miguel Arcángel. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Es lo que nos hace a nosotros ser diferentes. Es lo que nos impulsa a nosotros a continuar constantemente en la búsqueda de nuestro ser.
También quería comentarle, Jairo, que hay algo muy importante, que todos nosotros debemos saber que el hombre indefectiblemente está ligado a los principios supremos, que debemos llenarnos de nosotros mismos, de nuestra propia luz, y reconocer que nos encontramos en un proceso de ascensión continuada y ese proceso no se detiene. Entonces, quería compartir esos pensamientos, Jairo, porque me parece que todos los habitantes de este planeta, ubiquémonos en cualquier lugar, en Argentina, ¿sí? Vivimos en esa lucha constante de llenar ese vacío que decía Miguel, ese vacío que tenemos en nuestro corazón. Y ese vacío lo llenamos cuando logramos unir nuestro pensamiento con nuestro corazón. Continúe, Jairo, por favor. Edgar, muchas gracias. Pues qué bonito para todos ustedes que están allí escuchando. Realmente es así. Tú que estás tal vez volviendo de tu trabajo, o que estás con alguna vicisitud, alguna situación, que te vas por ahí en la calle a caminar, o tienes alguna dificultad laboral, o algún tema de salud. Todo ello que te genera tristeza ha sido y es una consecuencia de haber olvidado esto que decían mis hermanos, de haber olvidado de dónde venimos, de quiénes somos. Es en realidad mucho más simple, porque nosotros hemos estado pensando y sintiendo algo, creyendo que es verdad, y no lo es. ¿Choca con la razón? Claro que sí. Pero si esta pregunta que es el inicio del tema, ¿quiénes somos? ¿Tú te has hecho esa pregunta? Realmente parece muy simple, pero eso demanda de una inteligencia descomunal, de un poderío en tu corazón y tu mente conectado a un portento de la vida. Porque quiere decir de que tú no te estás conformando con el menú que te ofrecen. Quiere decir de que tú buscas algo más, pero no sabes ni siquiera por dónde encararlo. Te genera confusión, pero a su vez sabes que nada de eso es así. Pero te quedas allí, con toda esa vicisitud. Pero todo eso es porque no sabemos de dónde venimos. Porque si nosotros supiéramos nuestro origen, como dijo Edgar, estáis hechos con partes y partículas del universo y de las estrellas. Todo tu cuerpo está conformado de ese poderío, de humanidades insondables que rigen y cumplen las leyes de la creación. Y para no irnos tan lejos, es muy simple, miremos la naturaleza, ¿o no, mis hermanos? Si vemos la naturaleza en la armonía que hay, ¿ahí no hay vida acaso? Entonces, antes de que continuemos, si les parece, vámonos al primer corte. Pero sin embargo, yo tengo que hacerles unos anuncios. Porque como ya les dije, no estamos solos. Va a haber una conferencia, Agua de Mar, Medicina del Futuro, este sábado 29 de octubre. Samadhi, Capilla del Monte. A las 18 horas este sábado 29. La doctora Beatriz Rauber nos va a dar esta conferencia audiovisual. Somos muchos, somos millones. Ya volvemos. Yo tengo el don de preparar alimento espiritual con los ingredientes del ser, y yo también tengo el don de cantar mensajes de aliento y de vida para la humanidad, de un nuevo corazón que suena Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy, 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 Tucuy. Camino a la transformación.
Estamos aquí de vuelta en Tucuy, camino a la transformación, porque no hay límites en el pensamiento, no hay distancias. Bolívar nos traía esa unión, no habían paredes, solo veía un río, nada más. Y así nosotros debemos de levantarnos en este tiempo. Toda Sudamérica, todo Centroamérica, pero no con armas, con las armas del corazón, del espíritu, como lo que estábamos hablando. Pero para tomar esas armas tenemos que conectarnos nuevamente con nuestro poderío, reconectarnos con nuestro Padre, que siempre estuvo allí. Como se dice, solo trataron de ocultarlo, pero ya no es más tiempo. Y eso es lo que estamos trayendo. Por eso es que nosotros hemos hecho muchas cosas sin saberlo, porque no hemos sabido quién es nuestro Padre. Hemos olvidado el origen. Tomamos el agua del olvido, pero ese olvido se disipa reconectándonos con estas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Hemos mirado a las estrellas, y yo sé que tú que estás allí lo has hecho. ¿O acaso no les ha pasado a ustedes? Berito, ¿no te pasó eso? Así es, sí, sí, sí. Y eso creo que fue como el puntapié para comenzar esta búsqueda que de alguna manera necesitaba completar ese vacío, ¿no? Y creo que comprendí también que nos pasa a todos, que a veces nos reflejamos en cosas que no, en una imagen que no es real. Y nos queremos convencer, pero como ya mencionaba anteriormente, hay algo que, usando la lógica, que se puede comprobar, que si realmente yo estoy para hacer cumplimientos, vamos a decirlo, de materia, debería sentirme satisfecho. Pero no es lo que sucede, entonces es como que siempre falta algo. Y justamente qué lindo esto que tocaron, lo de que estamos compuestos por partes y partículas de las estrellas, porque la ciencia de esta parte que no es ajena a todo este conocimiento, lo ha comprobado, ha justamente estudiado, y me voy a permitir compartir lo que es una universidad estatal en Nuevo México, que se determinó que estamos conformados en un 97% de materiales que vienen también de las estrellas, como el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y sulfuro. Entonces, venimos de la luz, venimos de un componente que es maravilloso, que si bien nos hace, nos compone nuestro cuerpo físico, también contenemos la magnificencia de ese vastísimo universo en nuestro interior, que es como mencionaba mi hermano Miguel, que venimos, que somos un corazón, porque esa fuerza radica ahí, de esa fuente creadora, radica en nuestro corazón. Y Juan también dejaba muy, muy claro en una de sus enseñanzas, cuando él hablaba de que el hombre vino a esta vida de carne para aprender lo que era el verdadero amor, ¿no? Y para despojarse de todo su egoísmo. Y ya ahí nos está dando una clave, entonces. Juan, el preparador del camino, ¿no? Que nos decía que venimos a esta vida de carne. Quiere decir que no somos de esta vida de carne. Y que a su vez el hombre no podía aprender todo en una sola vida. Entonces ahí también nos da una pauta de que venimos caminando vida tras vida, entonces tenemos un largo caminar en este momento, que nuestro espíritu de alguna manera viene forjando. Entonces ya hay muchas claves en las escrituras que nos menciona que no somos finitos y bueno, que hay algo más allá justamente que nos mueve, que nos lleva a esto, a querer saber nuestro origen. Berito, muchas gracias. Miguel. Bueno, tú mencionabas que hemos bebido del agua del olvido, porque justamente es lo que nos ha condicionado a mantenernos como dentro de una habitación, limitados, y sin expandir la visión o el sentir de que existíamos antes de venir y de que nuestra vida
no fue algo espontáneo o que, como decía Verónica, es algo que estamos viviendo por primera vez ahora. Pero para poder rememorar eso, para poder recobrar toda esa memoria y poder eh, tomar nuestra identidad, reclamar nuestra identidad y saber eso que somos, quiénes somos, como lo mencionamos en el primero o en el segundo programa, tenemos que accionar esa voluntad, ir a buscarlos, porque no nos hemos buscado. Hemos tomado esa agua del olvido y es lo que ha hecho que olvidemos nuestro origen, olvidemos quién nos creó. Y esa agua del olvido es la que cotidianamente estamos bebiendo sorbitos, hoy me atrevería a decir que ni siquiera sorbos, sino litros y litros de esa agua, cada vez que nos desconectamos del ser o cada vez que nos sumergimos profundamente en nuestra cotidianidad, que para nadie es un secreto, todos vivimos en una cotidianidad en donde parece una rueda que parece no terminar nunca y que esa desesperanza se acrecienta, pero cuando recobras el sentido de preguntarte, de ir a buscarte, ocurre en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo de Tarso también. Y el mismo Pablo a los corintios les dijo, en esa iglesia de los corintios, les contó que nosotros, una es la gloria de los cuerpos celestiales y otra es la gloria de los cuerpos terrenales. Y esa agua del olvido es la que nos ha mantenido como cuerpos terrenales únicamente. Tenemos que acceder a esa gloria de los cuerpos celestiales que son nuestros progenitores, nuestros creadores. Gracias, Miguel. Mientras te escuchaba, yo me venía un pensamiento. Y hablaste del agua del olvido, y yo pensaba, bueno, y entonces cómo ese durmiente se despierta. De ahí me fui a un pensamiento, me acordé de la Bella Durmiente y los 7 enanitos. Nos pusieron siempre las cosas enfrente. Esa Bella Durmiente es toda una humanidad, no es una persona. Pero nos pusieron enfrente. Ahora es tiempo de que todos nosotros despertemos. Son los 7 espíritus de Dios que moran en vosotros. Todo es en símbolos. Esa es la manera que las estrellas se conectan con nosotros, porque este conocimiento viene de las estrellas, no es de nadie de nosotros. Formar parte de ellos ya nos hace grandiosos. Edgar, mi hermano. Qué bien, sí, Jairo. Este conocimiento viene de las estrellas para que el hombre de la tierra lo tome y, se desarrolle, alcance el nivel que debe alcanzar, que es el mismo nivel de los hombres que han traído el conocimiento. Precisamente por eso, un conocimiento traído por los hombres de la estrella, quiero compartirlo, porque nos ubica en quiénes somos. Nos dice tajantemente, el hombre es la ley. Y nos dice, por el hombre y para el hombre se han creado los mundos habitados. Y todo lo que existe en ellos es para ser utilizado por los seres humanos. Él puede controlar las fuerzas de la naturaleza siempre y cuando obre con sabiduría, al conocer las leyes que lo rigen. Todo esto puede ser sometido por el hombre. El hombre es la ley y la suprema armonía universal. No es el hombre de la tierra, es el hombre del universo. El hombre es la síntesis del universo, principio y fin de todo. El día que desaparezca, desaparecerá también con él el universo. En el hombre está contenida toda la sabiduría universal. Él es la llave, es la clave. Aquí hay algo bien importante para hacer claridad en este
en este mensaje traído de precisamente de las estrellas para que nosotros reconociéramos nuestro origen, nos dice, no es el hombre de la tierra, es el hombre del universo. Pero sí somos nosotros, solo que cuando nos hayamos quitado de nuestros pensamientos, de nuestro sentir, toda esa preocupación por vivir en el mundo y por ser del mundo, entonces dejamos de ser hombres de la tierra y nos convertimos en hombres universales. Pero es una codificación que tenemos nosotros que buscar. Y en este conocimiento, a través del programa que estamos realizando nosotros, poco a poco vamos llegando a enterarnos de cuáles son las mecánicas para hacerlo. Entonces, quería compartir este mensaje de los hombres de las estrellas porque nos ubica en quiénes somos. Así que continúe, Jairito. Edgar, Muchas gracias. muchas gracias, porque lo que tú has traído, hay algo que está ligado. En Hechos también nos dice, sino que no hemos sabido interpretar, pero ahora con esto empezamos a despertar. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente nos dice, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Más claro no puede estar de dónde venimos, quiénes somos, por qué el hombre ha estado estancado. Pero gracias a esta comprensión y al entendimiento del conocimiento, se empieza a despertar. Dejamos de beber ese agua del olvido, de querer llenar un espacio que solo se llena con espíritu, como decía Edgar. No el hombre de la tierra, o sea, no el hombre que vive en la materia, no el hombre egoísta, no el hombre que va a adorar cualquier cosa y no sabe ni a qué adora, no el hombre que hace rituales, no el hombre que quiere poner la mente en blanco, si la mente está para crear. El libro secreto de Juan allí lo dice, una mente como compañera. Si frenamos el pensamiento o queremos hacerlo, la continuidad de la vida es que permanezca. Y eso es un movimiento que nunca se detiene. Y estamos intrínsecamente ligados a Él. No podemos ir a ningún lado fuera de Él. Y si es nuestro Padre, nuestro Creador, no debemos de parecernos a ese origen. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes seríamos? Entonces, ¿por qué hacemos cosas distintas? Pero eso no importa, porque a su vez también Él nos dice que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar para que se arrepientan y aprendan a ser de Dios. ¿Qué les parece, mis hermanos? Verito, tomando mate. Y también, sí, hidratando. La verdad que tocaste una dimensión maravillosa y cómo uno comienza a sentirlo, ¿no? En su interno. Porque, bueno, las escrituras decían, dioses sois. Y ahí queda como muy claro, además de definir ya nuestro origen, ¿para dónde vamos? Esa otra pregunta que también nos hacemos, ¿no? ¿Para qué vine? ¿Hacia dónde voy? Y justamente esa cita que compartías cuando habla de que ya nos estableció el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación, poder comprender esas enseñanzas que, bueno, en algún momento a través de este proyecto, de este programa de Tucuy, vamos a ir profundizando en los canales, en los distintos canales, pero justamente compartir todo este conocimiento para que vayan comprendiendo realmente todo este camino que uno viene a hacer para volver a ese origen. Aquí comienza
una forja de nuestro espíritu para recobrar esas memorias que contenemos por dentro, pero que justamente al beber del agua del olvido no las recordamos, pero que están. Como también mi hermano Edgar mencionó, que contenemos ese linaje de nuestros progenitores, las 4 razas matrices, y quiénes son. Entonces, hay un vastísimo conocimiento para comenzar a estudiar, para que justamente los que nos oyen puedan tomar también esa iniciativa de descubrir, de investigar, pero que por sobre todas las cosas tengan esa voluntad para poder empezar a reconectar con esas memorias que son lo que nos hacen, que son las que nos marcan nuestro origen. Gracias, Berito. Y ahora lo vamos nuevamente a Córdoba. Miguel, mi hermano. Viajamos de un lado al otro como el espíritu que viaja de encarnación en encarnación. Bueno, también me hacía yo una reflexión aquí escuchándoles, que decir quién soy es también definir qué no soy. Y más que definirlo, conceptualizarlo, es por algo que sale dentro de mí, como para decir, bueno, yo no soy la guerra, yo no soy el poder que aplasta, yo no soy el odio, yo no soy la rabia, la ira, yo no soy las mentiras que pueden ofrecer los poderosos o los políticos. Yo no soy un hombre que adora a dioses, no los adora, porque como también nos trajeron los hombres de las estrellas a través de este conocimiento, ellos dicen, pensando como hombres universales, pensando como estas humanidades que están bajo leyes que respetan a la creación, que se hacen una con la creación. Ellos no creen en Dios porque ellos lo conocen. Cuando vemos a un niño a los ojos, a mi hija a los ojos, o escucho el canto de un ave, ahí está la fuerza creadora del Padre que creó todas las luces. Entonces, si el Padre que creó todas las luces no me va a crear a mí, que yo sí soy eso, soy hijo de esa creación, hijo del Padre. Que no soy la guerra, no soy el poder económico, no soy el dinero en el que estoy pensando cuánto voy a cobrar el 15 o el último. Yo no soy nada de eso. No somos hombres del mundo ni de la materia. Y eso no nos hace desligarnos de lo humano que somos, porque pertenecemos a una humanidad, pero a la gran humanidad del cosmos, del universo, de la creación. Y eso es lo que también sentía decir, que es lo que no soy, para poder también recobrar mi identidad en lo que sí soy. Poder decir yo soy. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Qué bonito es, pues para todos ustedes que están allí, no es para sentirse triste, al contrario. Por eso Él nos dice, habiendo pasado por alto todo este tiempo de la ignorancia. Ay, qué bonito eso. Porque nos perdona. Porque si tú sientes esto en tu corazón, pues este conocimiento es gratis, no se cobra. Se entrega del corazón para todos ustedes que sienten la misma esperanza, ese hálito de vida, el querer ver a tus hijos correr en el pasto, beber del agua del río transparente, limpia. Si nos ha hecho todo para nosotros, ¿por qué tenemos que pagar por el agua? Si Él dice, yo no habito en templos hechos por manos humanas, ¿por qué vamos a buscarlo allí si no está? Demanda de una reflexión muy profunda, frenar toda la ola de información del mundo. Pero si uno ya inicia este camino, el poderío se empieza a despertar por dentro. Y nada te detiene.
Indetenible es el camino del hombre que sabe escuchar y buscar. Edgar. Jairo, qué bonita reflexión esa de saber nosotros que tenemos un perdón, que tenemos un perdón nacido desde nuestro arrepentimiento. Porque todo nace si nosotros nos arrepentimos, pues seguramente que vamos a recobrar esa identidad que dijo Miguel cuando decía que no somos, ¿cierto? Me gusta mucho la reflexión de Miguel cuando dice que no somos una profesión. No somos el cantante, no somos el obrero, no somos, no. Recuperamos nuestra identidad con eso que dice Jairo, con el perdón, con el arrepentimiento. Cuando somos conscientes o empezamos a tomar esa conciencia de que lo poco que tenemos lo empezamos a compartir. Lo poco que tenemos, me refiero, hago referencia en este momento a nuestro conocimiento, porque el conocimiento es infinito, amplio, muchísimo, no podríamos, es tan amplio como el mismo universo, pero la parte que tenemos nosotros, esa fracción de conocimiento que tenemos nosotros, que nos conduce a la luz, y la compartimos, como estamos haciendo en este momento, para todas las personas que nos escuchan, pues es llegarles a ese corazón y que llenen sus vacíos de falta de amor, de falta de querer vivir, de sentir la vida. Eso nos permite a nosotros entonces ir haciendo un camino de arrepentimiento que nos conduce a lo que realmente somos. Por eso este programa, ¿Quiénes somos? El título que le ha colocado Jairo muy acertadamente al programa, nos permite eso, identificarnos. Entonces, mis hermanos, yo invito a toda la audiencia a que el camino sea buscar en su interior. Como lo dijo Jairo citando a Pedro, nosotros somos templos de Dios. Somos templos de Dios, sí. Pero hay que hacer que ese Dios habite en ese templo. Y el templo de Él es nuestro corazón. Y si nosotros tenemos un corazón limpio, puro, sacamos toda la maldad, todo lo que enumeró Miguel, seguramente que se llena, ese espacio se llena con la verdadera vida, con el verdadero ser, con nuestro Dios interior. Adelante, Jairito. Edgar, muchas gracias. Muchas gracias y hay que hacer nuevas todas las cosas. Pero antes de hacerlas, nos tenemos que ir a un corte. Y antes del corte, debo de hacerles otro anuncio, otra conferencia, que se va a dar en Neuquén esta vez. Y esta es el sábado 22 de octubre, a las 18 horas. Salón Naranja, calle Buenos Aires y avenida San Juan, Neuquén. Y el tema que se va a tocar son las 7 memorias del ser. Están todos invitados. Como ya les dije, no estamos solos. Somos muchos y te estamos buscando. Ya volvemos. Un gran abrazo. Hola. Buen día del tercer día. Vale. Buen día. Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy. Camino a la transformación.
preparar alimento espiritual con los ingredientes del ser, y yo también tengo el don de cantar mensajes de aliento y de vida para la humanidad, de un nuevo corazón que suena Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy, 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 Tucuy. Camino a la transformación. También tengo el don de organizar mis ideas en base a un pensamiento perfecto de luz, y con la medicina puedo sanar desde la sabiduría que al mundo va a hacer arder. En la samaritana ya tú vas a ver cómo suena Tucuy. Camino a la transformación. Suena la voz de trompeta. Tucuy, 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 Tucuy. Camino a la transformación. Transformación viene de mí para ti. Tucuy, Tucuy, Tucuy. Camino a la transformación. Suena un corazón puro, una mente llena de color. Tucuy, cuerpo limpio. Estamos de vuelta aquí en Tucuy, camino a la transformación. Y si quieren seguirnos, nos pueden ubicar en Instagram, en Tucuy Ruta 144, o en YouTube, Tucuy 144, en Instagram también, Tucuy 144, y en Facebook también. Si quieres ahondar más en este maravilloso conocimiento de las estrellas, déjanos tus datos vía mail en Tucuy ruta144@gmail.com. Y bueno, mis hermanos, como sabemos, el tiempo pasa rápido, pero antes de irnos, ¿qué les parece si hablamos de ese poderoso poderío que tiene el hombre universal? Que en realidad se puede pensar que es algo muy grande, que lo es, pero como ya nos dijo el creador de todo cuanto existe, cuanto hay, no está lejos de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, ese poderío no sería la felicidad, el vivir alegre, el sonreír todo el tiempo con lo que hacemos, a quien miramos, con nuestro diario vivir, el dar, el entregar, el servir. ¿No sería eso un poderío? Berito, ¿qué te parece? Así es, mi hermano. Sí, sí, sí. Pensaba mientras te escuchaba, en toda esa maravilla que esta gran fuente creadora, que es nuestro Padre Eterno, nos ha ofrecido, nos ha dado, ¿no? Y como ya mencionaron, que todo fue hecho para y por el hombre, para y por el hombre. Y qué lindo tocar esto, digamos, de lo que contenemos para poder llevar adelante esa vida, que por un lado es nuestro cuerpo físico, por otro lado es nuestro espíritu, que es el que, de alguna manera, por así decirlo, y darle como una claridad, es el que guarda nuestras memorias. Pero hay algo más allá, que sí contenemos y que no todos lo reconocemos, no todos lo tenemos en cuenta, que es nuestro alma, que es nuestro verdadero ser, que es quien contiene nuestra esencia y origen. Entonces, fíjate que ya estamos compuestos por tres cosas distintas y a la vez somos una misma cosa del todo, ¿no? Entonces es, wow, tocar una dimensión tan profunda y tan vastísima, pero no limitarse simplemente a decir, soy esto, y bueno, vine acá para trabajar de esto y para estudiar de esto otro, ¿no? Es invitarlos justamente a seguir descubriendo, a ir más allá, lo profundo, porque decía Hermes, como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo. Gracias, Berito. Miguel, mi hermano.
Sí, me quedo con esto del el gran poderío que tenemos cuando nos hacemos hombres universales, que si bien dije que es en un abrir y cerrar de ojos, es un trabajo que venimos haciendo de encarnaciones. Hay que confiar en ese trabajo que cada uno de nosotros ha venido haciendo en este viaje que ha hecho nuestro espíritu, que tal vez no lo tenemos tan presente o no lo tenemos tan consciente, pero es así. Nuestro espíritu ha venido guardando sus memorias y ha vino a recordar de dónde vino, de dónde viene, su origen. Entonces, claro, la alegría y todo eso nos va a nutrir, estar felices, como dice la profecía, alegría por doquier, porque es que estamos en tiempos proféticos y estos tiempos nos llaman a eso, a recobrar la alegría, a recobrar la esperanza, solo cuando recobremos esa identidad, cuando empecemos a buscar eso, a escudriñar, a investigar de dónde venimos, quiénes somos esencialmente. Hoy dimos aquí con mucho amor, con mucha alegría, porque nosotros estamos descubriendo quiénes somos, ya sabemos quiénes somos y estamos en ese trabajo constantemente, seguir descubriendo dónde más estamos. Estamos en el otro también, como dijo Jesús cuando estuvo entre nosotros en este planeta, nos dijo que cuando hicimos con el otro, estábamos haciendo con él, pero él como un ejemplo de ese hombre universal. Y cuando hicimos con el otro, nos invitaba a hacer con el prójimo, eh, darle, dar, sin esperar nada a cambio, entregar, porque ese otro también soy yo. Como decían los mayas, yo soy otro tú y tú eres otro yo. Y el mismo Jesús habló de que él y el Padre eran uno. Entonces nosotros empezamos a reconfigurar, a reeducarnos, porque nos estamos reeducando planetariamente. Estamos haciendo nuevas todas las cosas y esa reeducación parte por ahí, para reconocer en el otro y ver en el otro que también soy yo mismo. Entonces somos la misma esencia. Eso es lo que somos. Somos un solo ser dentro del gran ser que nos creó. Gracias, Miguel, muchas gracias. Edgar, Yopal, Colombia. La unidad, Miguel, sí, somos uno. Somos uno, aunque estamos divididos en muchísimas partículas, pero todas esas partículas divididas forman el todo. Formamos el todo del Padre Eterno. Jairo, hermano, qué pena con usted, pero yo he visto que hoy usted hizo una invitación a que las personas se inscribieran, pero también hizo dos anuncios, ¿sí? Entonces, aprovechando que ha hecho anuncios, yo quiero también comentarles a todos a las personas que no. Aquí continuamos con la profecía. La profecía la seguimos estudiando, la seguimos aprendiendo, la estamos comprendiendo. Y entonces, como eso es, y que ya el número va creciendo, el número de personas que están interpretando, que se llenan y que sienten que este conocimiento vibran con él. Entonces, nosotros aquí en Yopal también vamos a tener una conferencia este sábado. Pues mañana sábado vamos a tener la conferencia, el último capítulo. Precisamente estudio de la profecía, se llama así. Entonces, yo sé que ya tenemos audiencia aquí en Casanare, en Yopal, entonces también quienes puedan participar los invitamos para que asistan. Y sí, Miguel, somos una unidad. Retomo el tema. Somos una unidad, aunque estemos fragmentados en muchas partículas, pero cada uno, como usted lo dice, es el otro, y el otro soy yo. Bueno, eso lo dijeron los mayas, ¿no? Pero retomamos eso porque estamos en el lugar del universo que el Padre nos asignó para que aquí nos desarrolláramos y llegáramos a Él, lo buscáramos a Él. Yo le agradezco mucho por la invitación, Miguel, y perdón, Jairo, a María Verónica, estuvo
La vi que estaba disfrutando de un té. ¿Ah? Eso está muy, eso está muy bien. Y invitar a todas las personas que nos oyen a que se hagan partícipes de estos conocimientos, que se inscriban. Hay mucha manera de nutrir, pero lo más importante es que no es impuesto. Nos dan las herramientas para que nosotros mismos investiguemos y busquemos, para que nosotros nos llenemos de resolver nuestras dudas. ¿Sí? Gracias. Entonces, la invitación a todos los que quieran participar a crecer más en este espíritu. Así es. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y ya nos tenemos que ir. Nos vamos a Yopal y nos vamos a Neuquén mañana y el otro sábado a Córdoba. Un gran abrazo para todos ustedes. Bendiciones. De luz y con la medicina puedo sanar. Desde la sabiduría que al mundo va a hacer arder en la samaritana, ya tú vas a ver cómo suena tu cuy.